Me ha venido muy bien que Fernando haya comentado un poco una experiencia real del socialismo real. Y para mí se ha quedado muy corto en la crítica al socialismo real. Yo estaría criticando al socialismo real europeo, a pesar de toda esa parafernalia de democracia que tiene. Pero me ha venido muy bien la experiencia que ha contado él de Venezuela y del riesgo real que tenemos del totalitarismo podemita en España y en Europa. Lo están intentando en Grecia y, bueno, en otros países. Yo voy a hablaros él ha hablado de cómo se destruye, digamos, una sociedad libre. Yo quiero hablaros justamente de cómo se construye una sociedad libre. Y cómo construir una sociedad libre, bueno, pues si miramos la historia, ha costado milenios. Y destruir una sociedad libre puede costar una generación y menos. El siglo XX es un buen reflejo de lo que quiero decir. Y el siglo XXI, con eso del socialismo del siglo XXI, pues también estamos viendo lo que puede ser capaz. Os voy a hablar de algo que nosotros en la Escuela de Economía Austríaca tenemos muy claro. La libertad no surge de la nada, surge si se dan unas determinadas condiciones, si hay unas determinadas variables. Si no, no surge la libertad. Voy a hablaros de algunas de las variables que hacen posible que en algunos países, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hayan tenido esa libertad. Y esas variables nosotros las llamamos instituciones sociales evolutivas o espontáneas, porque han surgido espontáneamente a lo largo de la evolución de la historia de la humanidad. Nadie las ha impuesto. No ha venido ningún, digamos, adivino ni ningún genio a diseñarlas. Han surgido, digamos, por propia espontaneidad de los seres humanos. Popper dice que las sociedades que tienen, digamos, esas variables, esas instituciones sociales evolutivas, son aquellas que se convierten en sociedades abiertas. Esas sociedades que, definidas por Popper, son aquellas que son más libres y son aquellas que son más ricas. Yo os voy a hablar de un par de instituciones muy en concreto, de la empresa como institución, digamos, paradigmática de generación de riqueza, y de la familia, porque originariamente ha sido, además, la productora de otras instituciones sociales evolutivas originarias. Muy importante. Hablaros de estas instituciones es importante. Os voy a hablaros de la familia y de la empresa desde la perspectiva económica. Sé que aquí algunos conocéis un poquito la Escuela de Economía Austríaca. Cuando en la Escuela de Economía Austríaca hablamos de economía, a diferencia de otras escuelas teóricas económicas, para nosotros la economía es el conjunto del resultado de la acción humana. Y por tanto, siempre cuando hablamos de economía, hablamos de una manera interdisciplinar. Tiene Hayek una frase muy importante que yo la pondría en los frontispicios de todas las facultades de económicas del mundo. Dice Hayek que cuando un economista solo ha estudiado economía, no solamente no sabe economía, sino que además es un peligro público. Desde esa concepción, diríamos, multidisciplinar de la economía, quiero hablaros de las instituciones sociales evolutivas, muy en concreto de la empresa y muy en concreto de la familia. Dicen los antropólogos economistas, los más importantes, algunos empiezan a leer a autores de nuestra escuela teórica, que las familias, en el frontispicio de la humanidad, pues de los homínidos y las familias de los humanos, durante milenios, el comportamiento era exactamente el mismo. Si bien genéticamente eran ya especies claramente diferenciadas, sin embargo los comportamientos eran iguales. Las familias de los homínidos tenían crías, las familias de los humanos tenían crías, los padres de las familias de los homínidos salían todos los días a recolectar alimentos, porque en el nido pues los alimentos no están las crías. Primero para alimentarse ellos y luego para alimentarse a las crías. Y lo mismo hacían, digamos, la especie humana. Y así lo hicieron durante milenios. Pero algo sucedió hace aproximadamente unos 20.000 años, o algo menos, que empezó a cambiar un poco la historia de la humanidad y de este planeta.
esas dos familias de homínidos y de humanos, la de los humanos, empezaron a ser menos recolectoras y empezaron a ser más productoras. Esa producción es importante porque la familia en sí misma tiene una función reproductora y de continuidad de la especie, pero a partir de ese momento que empezó a ser productora, empezó a producir sus propios alimentos y después otros bienes, se convirtió en una institución que hoy diríamos empresaria. Y hay que decirlo con toda la claridad, las familias han sido siempre las primeras empresarias de la historia del mundo. De hecho, yo trabajo con empresas familiares desde hace ya cerca de 30 años, tanto en el ámbito de la formación como de la investigación como de la consultoría, y puedo hablar al respecto. Creo que conozco algo de esas dos instituciones, las familias y las empresas. Y de hecho, los antropólogos economistas dicen que con la producción no solamente la familia creó la familia empresaria, con la producción se creó una institución importantísima para todo el mundo. Se creó la propiedad privada, porque esa familia que empezó a plantar tomates, por poner un ejemplo, eligió las semillas, preparó la tierra, cuidó, digamos, la planta hasta que podía desarrollarse el fruto y lo recogió. Esos tomates eran suyos. Por supuesto que seguían existiendo tomates silvestres y peras silvestres y todo lo demás silvestre. Y era, pues, de quien lo recogiera. Pero esos tomates eran suyos. Había nacido una institución, la propiedad privada. No solamente la familia empresaria. Con el tiempo, algunas familias fueron haciéndose cada vez más hábiles y más eficaces en la producción, y ocurre algo enormemente importante. Son capaces de producir tanto que producen más de lo que son capaces de consumir. Y nace otra institución importantísima, nace el capital. Y con ese capital se pueden hacer muchas cosas. Y dicen los antropólogos economistas que gracias al capital es el origen de las civilizaciones. Porque mientras solamente se trabajaba en una economía de subsistencia y lo que se producía se comía, nadie se planteaba, cada familia pues vivía en su mundo. El problema es cuando esta familia produce más de lo que consume y la otra produce otros bienes más de los que consume, entonces se empieza a plantear, digamos, el grupo social, qué hacer con eso. Y ahí emergen las primeras civilizaciones. La sumeria, la babilónica, la persa, todo ese mundo de la Mesopotamia, juntamente, lógicamente, con Egipto. En el otro lado del mundo empieza a emerger hace 5.000 años la civilización china y en nuestro Mare Nostrum, pues hace 3.000 años empieza a emerger la grecorromana. Nacen las civilizaciones. Pero con el capital se da respuesta a algo que es importantísimo desde el punto de vista de la economía. Uno produce unos bienes siempre escasos y tiene unas necesidades siempre ilimitadas. Pero con lo que yo produzco, si me sobra, puedo adquirir otros bienes que no produzco, pero sí necesito. Nacen los mercados. Otra institución social evolutiva importantísima. Es la primera institución social evolutiva pacífica. Por supuesto que si yo planto los tomates y viene alguien, el bruto de la aldea, y me pega 2 tortazos, se puede llevar los tomates. Pero los productores queremos que se respete la propiedad privada y queremos intercambiar pacíficamente, digamos, ese excedente. Nacen los mercados. Y los mercados se multiplican de una manera exponencial, a pesar de que al principio de una manera muy parca, muy lenta. Cada vez eran más las necesidades de intercambio, cada vez eran más los excedentes a intercambiar. Y por tanto se plantean cómo se podría agilizar el proceso de intercambio. ¿Habría algún elemento, alguna cosa que todo el mundo quisiera y estuviera dispuesto, pues, a recibirla para agilizar, nunca mejor dicho, los intercambios? Y nace el dinero. En los últimos milenios han sido los metales nobles, el oro, la plata, el bronce, el hierro. El primer dinero fue la sal, porque había que ensalar los alimentos, porque en invierno pues no se podía ni recolectar ni producir alimento nuevo. Nace el dinero. Otra institución social evolutiva básica.
Cuando se agilizan tanto los procesos de intercambio y se internacionalizan, diríamos hoy, hemos de recordar que hace más de 5.000 años ya existía la ruta de la seda. Y entre el Extremo Oriente y el Oriente, digamos, medio, ya empezaba a haber intercambios. Nacen los acuerdos. Y con los acuerdos nace la ley. Eso que hicieron los romanos, nuestra civilización romana, nos ha legado de manera tan importante. Nace la ley. La ley no es nada que inventara ningún gobierno. Lo único que hicieron los romanos es recoger todo ese conjunto, digamos, infinito de acuerdos, porque se dieron cuenta que si esos acuerdos, que habían ido generándose generacionalmente a lo largo de milenios, se respetaban, la economía florecía y la paz social también. No crearon ninguna ley, como estos que dicen de esa puerta para afuera representarnos a nosotros, no en España, sino en Europa. Solamente en España tenemos cada año 1 millón de páginas de normas, órdenes, mandatos, reglamentos. Eso no es ley. Lo voy a decir de una manera suave. Son imposiciones esclavizadoras. Y hay que denunciarlo con toda la claridad. Fijaros, las familias crearon, las familias empresarias, crearon la propiedad privada, crearon el capital, crearon el mercado, crearon el dinero, crearon la ley. Todo eso lo crearon un poco puertas afuera de sí mismas. Pero es que dentro las familias siempre han sido un mercado de intercambio, de servicios, de apoyo recíproco a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las familias no solamente cuidaban a las crías, cuidaban a los enfermos, cuidaban a los ancianos. Eran el entorno, digamos, de apoyo recíproco ante las adversidades, ante los ataques externos. Siempre funcionaron como un mercado recíproco de generosidad, de acuerdos, digamos, y de servicios recíprocos. Y en paralelo a ese mercado interno y a ese mercado externo, las familias, desde los prolegómenos de la humanidad, en las familias se creó el lenguaje y con ello la educación. Otras dos instituciones. Todos los que estamos aquí pensamos que la libertad es lo más preciado que tenemos, por hablar un poco en términos quijotescos. Y yo me hago algunas preguntas y creo que también algunos de nosotros, o la mayoría, ¿por qué será que los gobiernos, en la medida que van fascistizándose sus procesos democráticos, y ya no digamos los que son totalitarios, como los que ha comentado como ejemplo Fernando, quieren destruir esta clase de instituciones? Muy en concreto, quieren destruir la familia. ¿Será porque la familia es ese entorno, digamos, esa institución arropadora del individuo? Porque para los estatistas, de todas las ideologías, existen dos elementos. Existe el Estado, que cada vez tiene que tener más poder, y existe el individuo. Y cuanto más solo esté, mejor. No quieren ninguna institución entre el Estado y el individuo. ¿Será por eso por lo que quieren destruir a la familia? Y la están destruyendo en Europa, desde Bruselas. ¿Será porque es la institución primera educadora de la historia de la humanidad? Y no quieren. Mirad, las familias, cuando educan, son las generadoras de las identidades individuales. Cuando pasa la educación al Estado, lo único que generan son identidades colectivas y colectivistas. ¿Será por eso? ¿Por lo que no quieren y quieren destruir a las familias? Pues lo están haciendo en Europa, no en Venezuela solamente. En toda Europa, desde los escandinavos hasta Canarias, está prohibida la educación en casa. ¿Qué digo prohibida? Penada. Te quitan la custodia de los hijos. Y en Suecia te llevan a la cárcel. En Europa, eso que llamamos el pensamiento único socialista o socialdemócrata. ¿O será porque las familias han sido las primeras instituciones generadoras de riqueza, las primeras empresarias? Yo trabajo con empresas familiares.
De todo el número de empresas del mundo en este momento, el 75% son familiares. Hay algunas organizaciones políticas que tienen orgullo de decir que un día pueden parar el país. Si todas las empresas familiares del mundo paraban el mundo. Pero están hechas para producir, desde siempre. Nunca harán una huelga. ¿Será por eso? Porque no quieren que haya... Soy yo, ¿dónde firmo yo? ¿Dónde está Lenin? La única vez que utilizaba Lenin la palabra propiedad era para decir que el Estado era el propietario de los medios de producción. Me dan ganas de firmar. La diferencia entre el paraíso comunista y el paraíso socialdemócrata europeo, que llamamos estado de bienestar, está en que aquí, a los socialdemócratas, la propiedad de los medios de producción, totalmente privados, que lo compren las empresas, que lo compren los autónomos, que lo compren los profesionales liberales, eso sí, toda la riqueza que se genere con esos medios de producción privados, esos los gestiono yo, los administro yo y los distribuyo yo. A mí me preocupa esta Europa. Nos han ido comiendo las libertades individuales, nos han ido destruyendo las instituciones sociales evolutivas que han generado eso que Popper decía, las sociedades abiertas. Y es una esperanza, porque de esa puerta para adentro, todos los que estamos aquí, todos los que en este momento estáis aquí, están haciendo posible una esperanza. Al menos hoy, aquí y ahora, este free market lo habéis convertido en una isla de libertad. Muchas gracias.